Hace unos años, vivía atrapado en un ciclo sin fin: trabajar, pagar cuentas, esperar el fin de semana y volver a empezar. Me sentía sin control, como si mi vida estuviera dictada por las facturas y el calendario laboral. Hasta que descubrí un plan de 10 pasos que no solo cambió mi forma de manejar el dinero, sino que me dio algo mucho más valioso: libertad financiera. Hoy voy a compartir contigo ese plan, paso a paso, para que tú también puedas aplicarlo y empezar a construir la vida que realmente quieres. Quédate hasta el final, porque el paso número 10 es el que acelera todo el proceso, y muy poca gente lo aplica. Paso 1. Diagnóstico y control total de tus finanzas. La libertad financiera empieza con control. No puedes mejorar lo que no mides. El primer paso que di fue hacer un diagnóstico completo de mi situación. Anoté todos mis ingresos, incluso los más pequeños. Registré cada gasto, por insignificante que pareciera. Clasifiqué todo en 2 categorías: esenciales y prescindibles. Me llevé una sorpresa. Gastaba mucho más de lo que creía en cosas que no aportaban valor real. A partir de ahí, apliqué la regla 50-30-20. 50% para necesidades, 30% para deseos, 20% para ahorro e inversión. Este paso no es glamuroso, pero es la base. Sin control, cualquier ingreso extra se escapa como agua entre las manos. Paso 2. Crea un fondo de emergencia. El segundo paso fue construir un colchón de seguridad. Un fondo de emergencia es dinero reservado exclusivamente para imprevistos: pérdida de empleo, reparaciones, gastos médicos. Lo ideal es tener entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos. Esto me dio tranquilidad y me permitió invertir sin miedo, porque sabía que, si algo pasaba, no tendría que vender mis inversiones en un mal momento. Recuerda, la libertad financiera empieza por dormir tranquilo. Paso 3. Elimina deudas de alto interés. Las deudas con intereses altos son como un ancla que frena tu barco financiero. Si tienes tarjetas de crédito, préstamos rápidos o cualquier deuda con un interés superior al 10%, esa debe ser tu prioridad. Yo utilicé el método avalancha. Hice una lista de todas mis deudas con sus intereses. Pagué el mínimo en todas, excepto en la que tenía el interés más alto. A esa le destinaba todo el dinero extra hasta eliminarla. Cada deuda que liquidaba liberaba más dinero para atacar la siguiente. Recuerda, no puedes avanzar rápido si llevas una mochila llena de piedras. Paso 4. Crea fuentes de ingreso automáticas. El siguiente paso fue dejar de depender de un solo ingreso. Empecé a construir fuentes de ingresos pasivos y semipasivos. Invertí en fondos indexados que generan rentabilidad anual sin que yo tenga que gestionarlos día a día. Creé un negocio digital que vende productos incluso mientras duermo. Compré acciones de empresas que pagan dividendos periódicos. Participé en marketing de afiliados, recomendando herramientas y servicios que uso. Al principio, estas fuentes eran pequeñas, pero con el tiempo y la reinversión, empezaron a cubrir gastos fijos. Cada euro invertido en un activo que produce ingresos es como contratar a un empleado que trabaja para ti las 24 horas. Paso 5. Reinvierte y diversifica. Uno de los mayores aceleradores de la libertad financiera es reinvertir tus ganancias. Cada euro que recibía de dividendos, intereses o beneficios de mi negocio, lo volvía a poner a trabajar en nuevos activos. Esto crea un efecto bola de nieve gracias al interés compuesto. Tus ganancias generan más ganancias, y así sucesivamente. Pero no basta con reinvertir. También hay que diversificar. Por tipo de activo: acciones, bonos, bienes raíces, negocios digitales. Por sector: tecnología, salud, energía, consumo. Por región: mercados nacionales e internacionales. Así reduces el riesgo y te aseguras de que, si un área baja, otras puedan compensar. Recuerda, no pongas todos los huevos en la misma cesta, pero tampoco los dejes sin incubar. Paso 6. Optimiza gastos y aumenta ingresos. La libertad financiera no se trata solo de gastar menos, sino también de ganar más. Revisé mis gastos y eliminé lo innecesario. Cancelé suscripciones que no usaba. Renegocié tarifas de servicios. Sustituí gastos impulsivos por inversiones. Al mismo tiempo, busqué formas de aumentar mis ingresos. Mejoré mis habilidades para acceder a trabajos mejor pagados. Creé proyectos paralelos que generaran ingresos extra.
Invertí en mi educación financiera para tomar mejores decisiones. Cada euro ahorrado y cada euro extra ganado se convertían en combustible para acelerar mi plan. Paso 7. Protégete con seguros y planificación. Cuando empiezas a construir tu libertad financiera, también debes protegerla. Un imprevisto grave puede borrar en días lo que tardaste años en levantar. Por eso, el séptimo paso fue asegurarme de tener seguros básicos adaptados a mi situación. Salud, para evitar que una factura médica arruine mis finanzas. Vida, para proteger a mi familia. Hogar, para cuidar mi patrimonio. Vehículo si lo usas. Además, planifiqué mi jubilación desde ahora. No importa la edad que tengas. Recuerda, proteger lo que tienes es tan importante como hacerlo crecer. Paso 8. Mentalidad y paciencia estratégica. El paso 8 es muy importante, es la mentalidad. La libertad financiera no es un destino al que llegas de un día para otro, es un camino que recorres cada día. Necesitas paciencia para dejar que el tiempo y el interés compuesto hagan su trabajo. Y disciplina para no desviarte cuando el progreso parezca lento. Habrá altibajos, pero si mantienes el rumbo, los resultados llegan. Recuerda, la constancia vence a la intensidad. Paso 9. Invierte en tu propia educación y habilidades. Uno de los activos más valiosos que puedes tener eres tú mismo. Invertir en tu educación y en desarrollar nuevas habilidades multiplica tus oportunidades de generar ingresos y tomar mejores decisiones financieras. Esto incluye cursos y certificaciones que te permitan acceder a trabajos mejor pagados. Aprender sobre inversiones, impuestos y gestión de negocios. Mejorar habilidades blandas como negociación, comunicación y liderazgo. Recuerda, el conocimiento es el único activo que no puede perder valor y que, bien usado, produce rendimientos de por vida. Paso 10. Rodearte de una comunidad y mentores. La libertad financiera no tienes que construirla solo. Rodearte de personas que comparten tus objetivos te mantiene motivado y te ayuda a aprender de sus experiencias. Busca comunidades online de inversión y finanzas. Mentores que ya hayan recorrido el camino que tú quieres seguir. Amigos o familiares con mentalidad de crecimiento. La influencia de tu entorno es poderosa. Si te rodeas de personas que avanzan, tú también avanzarás. Recuerda, tu red de contactos es también tu red de oportunidades. Hoy te he entregado el plan completo. Los 10 pasos que transformaron mi vida y que pueden transformar la tuya. 1. Control total de tus finanzas para saber exactamente dónde estás. 2. Fondo de emergencia para blindarte ante imprevistos. 3. Eliminar deudas de alto interés que te frenan. 4. Crear fuentes de ingreso automáticas que trabajen para ti. 5. Reinvertir y diversificar para acelerar y proteger tu crecimiento. 6. Optimizar gastos y aumentar ingresos para tener más combustible. 7. Protegerte con seguros y planificación para no retroceder. 8. Mentalidad y paciencia estratégica para mantener el rumbo. 9. Invertir en tu educación y habilidades para multiplicar tus oportunidades. 10. Rodearte de comunidad y mentores para avanzar más rápido y con apoyo. Este no es un sueño, es un plan probado. Y la única diferencia entre quienes lo logran y quienes no, es que unos empiezan y otros no. Empieza hoy, aunque sea con el paso más pequeño. Cada día que postergas, es un día que tu libertad se aleja. Suscríbete a Éxito Dinámico, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál de estos 10 pasos vas a poner en marcha hoy mismo? Recuerda, la libertad financiera no es un destino, es un camino. Y hoy tienes el mapa en tus manos.